lo que significa que hubo un intercambio que tuvo lugar en la cruz. Nuestro pecado fue transferido a Jesús y nuestro sufrimiento se convirtió en el sufrimiento de Jesús. Su muerte fue vicaria, sustitutiva. Jesús fue nuestro sustituto. Su muerte expió por nosotros. Jesús hizo enmienda entre nosotros y Dios. Él es el intermediario entre Dios y nosotros, nadie más. Un solo intermediario, Jesús, nuestro Señor. Él es que podía hacer ese conocimiento nuestro por haber estado con nosotros y en la carne sufrir lo que nosotros debíamos sufrir, para poder decirle al Señor: he aquí, te entrego una nación santa, un linaje escogido, un divino tesoro. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Esa verdad de Dios sigue siendo verdad. Él, cuando lo ve a usted, dice mis santos. Cuando el Señor dice mis santos, se refiere a lo que Él santificó en Cristo Jesús y a lo que hoy en día, hoy en este momento, está santificando en su palabra, como fue la petición de Jesús en oración: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Sea alcanzado por esta gracia, sea conocedor de esta gracia y viva para agradecer ese óptimo sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí y por toda nuestra descendencia, porque en ti están bendita toda tu descendencia desde ahora y para siempre. Porque cuando tú fuiste escogido, tú dijiste: yo y mi casa serviremos al Señor. Y tú y tu casa es esa descendencia que es bendecida en ti. Tu esposa es bendecida en ti. Y todos tus hijos son bendecidos en ti, porque hay una relación que el Señor sabe que nos iba a alcanzar por familia. Desde el principio Él estableció la familia, Adán y Eva. Y desde entonces vino bendiciendo. ¿Qué le dice a Noé? Él y su familia fue los que entraron en el arca. Si tenía alguien la oportunidad de entrar a esa arca por lo que Noé le dijo, entraba. Pero no, el Señor sabía que iban a ser 8. Noé y su esposa, sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijos, fue los que entraron al arca. ¿Que habían de las 2 simientes en esa familia? Sí, porque siempre se tiene que establecer la verdad para que la verdad siga siendo verdad. El Señor dijo que la simiente de la serpiente perseguirá a la simiente de la mujer por siempre, hasta que Él venga y se lleve su iglesia y nos separe de esa simiente que todavía está aquí. Por la razón que la palabra se cumple, y es como el Señor dice, y sigue siendo la verdad. Amén. Jesús fue condenado en lugar de nosotros, en lugar tuyo y en lugar mío. Incluso en el Antiguo Testamento, profetas como Isaías hablaron de cómo el Mesías tomaría la penalidad por el pecado en nuestro nombre. Isaías 53:5 es el protoevangelio, lo que hablaba de ese anuncio, de lo que habría de venir. Pero es aquí que ya vino Cristo Jesús. Mas Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios viviente. Pueden ver esto en Hebreos 9:14. Cuando decimos que la sangre de Cristo todavía hoy sigue vigente, porque tú y yo estamos cubiertos por esa sangre. Porque cuando Dios nos ve cubierto por la sangre de su Hijo sacrosanto. Y es por esta sangre que ahora nosotros tenemos el mismo ADN de nuestro Señor Jesucristo y hemos sido hechos hijos aceptos en el amado. Y entonces somos parte de esa familia celestial. Usted y yo no somos cualquier cosa. Somos parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Por la obra de Cristo fuimos reconciliados para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Y que vivimos en este cuerpo de muerte, Dios lo sabe. Dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que Él la venció toda y que nosotros en Él somos más que vencedores. Por la razón de que si hoy en día usted se siente que ha sido indisciplinado de acuerdo a la voluntad de Dios, no vaya a ponerse como a separarse usted. El Señor quiere que usted y yo cada día, cada mañana, vengamos al aposento alto, o sea, al lugar de oración nuestro, para decir: Señor, sé que te he fallado.
heme aquí, Padre Santo, límpiame de todo pecado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice que toma su pecado y lo tiene en un lugar donde no se acuerda más nunca de ello. Más bien, Dios no puede ser burlado. Usted no puede pecar deliberadamente pensando en que va a tener esa gracia, esa reconciliación para con Dios. Es una relación con Dios, un Padre que sabe dónde tú estás en todo tiempo, porque si no lo sabe, eres templo del Espíritu Santo. Y el Señor sabe de tus debilidades y te perdona, pero no le haga de esto una costumbre, porque a la santidad fue que fuimos llamados. Él dice seguir la santidad, que significa que cada día nosotros, que hemos sido dados de más que todo, de más gracia, al que más se le da, más se les exige. La gracia no es una libertad para tú hacer lo que quieres. La gracia es una libertad para que reciba la abundancia de Dios y viva para Él. Amén. Y viva para Cristo. Vive Dios. La sangre de Cristo puede hacer mucho más cada día en tu vida. Amén. Tú debes recordar quién eres, parte de la familia celestial. Amén. Preséntate al Señor, no con el orgullo, sino con la humildad de decir: Padre, sé que soy pecador, sé que esta carne, que es de una naturaleza caída, a veces me lleva a hacer cosas que a ti no te agradan, te pido perdón. Y usted va a tener todos los días un nuevo comienzo para con Dios, y Dios se agrada, porque esa oración a Él le es perfume grato. Porque tú no olvidas de que tú tienes un Padre, tú no olvidas de que tú tienes un dador, tú no olvidas de que tú tienes un Señor. Y cada vez que tú vienes a Él, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra forma de vivir es perfume grato al Señor, porque Él es que lo identifica como esa nación santa, como ese linaje escogido, como ese divino tesoro. Para nosotros manifestar esas virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo su luz admirable, debemos vivir en adoración. ¿Cómo? Siguiendo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cristo es nuestro mediador. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos cada mañana con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto era de lo que le hablaba previamente acerca de presentarnos cada día al Señor con estas condiciones, sinceras, purificándonos, reconociendo que somos pecadores, de mala conciencia, y lavado los cuerpos con agua pura. Cuando Cristo murió, sangró, y mucha agua, dice, manantiales de agua salieron de su cuerpo. Esa es la misma agua que nos lava de todo pecado. Amén. El término mediador se puede definir de una manera amplia como aquel que actúa entre dos partes, entre dos naciones, bien para reconciliarla, bien entre partes a las que no se ve hostilidad, con el propósito de que concierten un acuerdo o pacto. Evidentemente, el mediador debe estar en relación con ambas partes. Esa fue la misión de Cristo. Para ser parte nuestra, vino y se hizo carne, para como tú y como yo, conocer nuestra verdadera e intrínseca necesidades como hombre, y las razones por las cuales nosotros no podemos decir que Él no sabía cuál es nuestra realidad, porque Él sí la supo y sí la sufrió y sí murió voluntariamente por ti y por mí, y es por esto que Él es nuestro embajador. Amén. El embajador de un país es aquel que tiene que mudarse al otro país para conocer ese país y poder entonces manifestarle, conociendo al país de donde viene, esa relación y buscar las cosas que nos unen para hacer un trabajo de mediador. Eso fue lo que Cristo hizo entre nosotros y el Señor. Ahora ya Él conoce la naturaleza divina porque era de Él propia, y conoce la naturaleza humana viviéndola, y por eso puede ser el mejor el mediador entre Dios y nosotros, y se estableció que Él es el único mediador, nadie más. Nadie más. Solo Cristo es nuestro mediador para con Dios. Cristo es nuestro mediador. La humanidad siempre ha necesitado un mediador. Job 16:21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios,
como con su prójimo. Hebreo 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, de lo que hablaba la alabanza, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esos tiempos postreros son los que estamos viviendo, que se llama el tiempo de la gracia, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ningún humano puede argumentar nada en presencia de Dios. Es una expresión que sugiere la incomparable grandeza y poder de Dios, en contraste con la fragilidad y limitación humana. Implica que ante la majestad divina cualquier intento de razonamiento o defensa por parte de un ser humano sería insignificante y carecería de validez. Hebreo 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo intercede por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se compadece de nosotros. Hebreo 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, para sin pecado poder representarnos. Cristo no fue pecador, pero Él pagó por tus pecados y por mis pecados. Él no tenía que hacerlo, pero voluntariamente dijo: heme aquí, y siendo el intercesor nuestro, sufrió nuestra condena y la sufrió en muerte de cruz por ti y por mí. Y por eso que debemos vivir en agradecimiento a la obra salvística de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando lo hizo por ti y por mí. Al terminar Él dijo: fue todo consumado, los tengo en mis manos y no perderé ni uno. Está en la mano de mi Padre, que es más fuerte que todo, y no perderemos ni uno. Y dijo: a él, de ellos y de lo que por ellos, el Evangelio, porque los apóstoles fueron dados del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que nos lo dieran a nosotros. Y por eso Él dice: a lo que por ellos creerán en mí. Nosotros hemos sido dados de fe por Dios. La fe no es algo que tú lo aprendes en la universidad, en la escuela o en ningún sitio ni en ninguna iglesia. La fe es un regalo de Dios. Cuando usted vino aquí el primer día, ya el Señor había puesto fe en su corazón y lo había hecho templo del Espíritu Santo. Porque ese es el primer bautismo del que hablaba Jesús, que teníamos que ser bautizados en espíritu y en verdad. Una parte del espíritu no nos toca a nosotros ni prepararnos ni nada, sino que Dios escoge a los llamados, a los escogidos y a los constituidos desde antes de la fundación del mundo para que reciban esta gracia de la fe. La fe, ese regalo de Dios. Usted llega y cuando están predicando, usted levanta la mano y pasa aquí, pero eso no empezó ahí. Eso empezó cuando el Señor te puso fe para que entendiera el mensaje. Para que entonces tú dijeras: por eso es como que conmigo. Y tú vienes y entonces tú, partiendo de que ya eres templo del Espíritu Santo, de que ya fuiste dado de fe, entonces tú confiesas, entonces tú anuncias y entonces tú te bautiza y pide por tu boca ser bautizado en el agua. Por eso es que los cristianos creemos que el bautismo debe ser como lo hizo Cristo, por decisión propia. Dice: yo lo hago para que nadie tenga excusa de no hacerlo. Entonces usted lo hace ¿para qué? No es, cuando dice así, Él se está refiriendo al mundo. No es para Dios que usted entra al agua y sale un hombre nuevo. Ya usted fue hecho un hombre nuevo. Pero en el agua usted confiesa que desde ahora y para siempre, al salir del agua, el hombre viejo quedó atrás. Amén. Y que usted ahora va a venir para ver si esa es la razón del bautismo en agua, no para Dios, sino para nosotros y esa multitud de testigos que nos está observando. Porque si tú quieres vivir para Cristo, empieza dando testimonio de que Él vive en ti. ¿Y cómo tú lo haces? Entrando al agua, saliendo bautizado. Y todo el que no esté bautizado debe anhelar hacerlo, pero para usted y para el mundo, porque para Dios ya usted fue bautizado en el Espíritu, cuando usted fue dado de fe. Vive Dios. Dios es bueno y para siempre. Amén.
Cristo intercede por nosotros, decía Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se compadece de nosotros, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza con él, pero sin pecado. Su defensa es completamente valedera o legal. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso digo que cada mañana debemos hacer esto. Es una exhortación de la palabra que nos llama a hacer eso. Y nosotros vemos que cada vez que los apóstoles hablan y nos dan el evangelio, nos hablan hermanos, hijitos míos. Todas estas llamados de familiaridad es por lo que nosotros hemos sido constituidos, porque nosotros no somos lo que somos, sino lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Amén. Y es por esta razón que nos llama hijitos, porque somos hijos de la familia celestial. Y nos llama hermanos, porque todos somos la misma congregación. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no se nos habla como advenedizos, como personas que no tienen que ver con la gracia de Dios, sino que ya estamos incluidos. Nosotros no podemos incluirnos nosotros mismos a la gracia de Dios. Ya Él nos incluyó porque Él nos amó primero. Amén. Debido a que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, podemos entrar confiadamente al salón del trono. Hebreos 10:19-22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La muerte de Jesucristo activó el poder de la sangre, que garantizaba nuestra herencia, garantía de una herencia eterna. La muerte de Jesús validó la herencia eterna para sus hijos y activó el poder de la sangre para nuestro beneficio. Hebreos 9:16-17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando el Señor nos habla de que la sangre todavía vive, es porque la sangre fue inmaculada. En Cristo no hubo contaminación, no hubo pecado. Su sangre era pura, y cuando no hay contaminación, no hay corrupción, no se pudre, es eterna. La sangre de Cristo es eterna, y por eso que le digo que cada uno de nosotros estamos rociados por esa sangre, y cuando Dios nos ve, le da el olor de la sangre de Cristo, la misma que Él derramó en la cruz del Calvario. La sangre es imperecedera y está como un sello que nos identifica de aquello, por lo cual cuando hacemos algo raro que a Dios no le agrada, el que tenemos a la diestra del Señor, que nuestro abogado dice: hey, yo morí por ellos, mira mi sangre, están sellados. O sea, darle misericordia y gracia sobre gracia, porque así fue el anuncio. Tenemos seguro lo venidero. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para usted y para mí. Es una herencia incorruptible. Me hablaba de eso, de la sangre. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Todo beneficio es por los méritos de Cristo. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gracia inmerecida. La gracia no depende de nuestra capacidad de obras. En su carta a la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo explicó cómo recibimos la sublime gracia de Dios. Empieza describiendo dónde estuvimos antes de que vengamos a estar bajo la gracia, y todavía seguíamos
los caminos del mundo. Estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no en nosotros, en los hijos de desobediencia. Miren que el Señor establece siempre cuando habla de su santo y cuando habla de los hijos de desobediencia, porque hay tres pueblos a los que el Señor se refiere siempre en su palabra, y debemos estar astutos para conocer cuando el Señor está hablando de nosotros. Nosotros somos la iglesia, los que le creyeron al Cordero. Los hijos de desobediencia son los del mundo, esos que están allá afuera, que es impío y no tiene manera de conocer a Dios, porque Dios no le ha dado fe ni se le ha revelado a ellos, porque dice que a ellos no hay que condenarlos porque nacieron condenados. Pero nosotros no estamos para condenar a nadie. Nosotros tenemos que predicarle con amor, aceptación y perdón a cada persona que el Señor pone frente a ellos, porque de Él es la misericordia y Él es que le establece. Dice el Señor, Efesios 2, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Él se refiere al pueblo de Israel, a un pueblo que amamos y bendecimos, y que estamos llamados a interceder en oración por ellos, Él se refiere a Adón de Judá, le di a sus padres, y le hace referencia del trato que él tiene con Abraham, que le prometió promesa que aún está por cumplirle, porque todas las naciones del mundo van a servir al pueblo de Israel cuando Cristo esté en el trono de David. Todo eso se le va a cumplir a ellos, pero ahora estamos en el tiempo de la gracia, hasta que Él no venga y se lleve a su iglesia, a nosotros. Con Él no va a venir a trabajar con ellos, porque cuando Él venga a trabajar con ellos es la venida de Cristo en que todo ojo le verá, y vendrá con las fuentes celestiales, con los ejércitos celestiales y con los redimidos, los que le creyeron al Cordero. Si nosotros vamos a venir con Él, porque antes, 7 años antes, nos fuimos con Él en el rapto, y de eso es que está hablando ahí. Entonces nosotros vamos a venir con Cristo para ser ¿qué? Jueces y sacerdotes del nuevo pacto, y vamos a juzgar a Israel y las naciones del mundo. Pero Él va a estar en el trono de David, y Israel va a ser servido por todas las naciones del mundo. Eso está por cumplirse y es profético. Nosotros sabemos que también tenemos una profecía que es mucho más hermosa y más pronto, que es la venida del Señor, en que vendrá a las nubes, en un abrir y cerrar de ojos nos llevará, ahí nadie lo verá. Por eso es que era clara, que en su segunda venida, en que todo ojo le verá, venimos con Él, para que tengamos eso claro, porque muchos están asustando a las ovejas del Señor para tranquilarla, para sacarle, diciéndole que se puede quedar en la tribulación. Ninguno que esté en la mano de Cristo, Él lo va a perder, porque fue Él por mí. Lo tengo en mi mano y no voy a perder ninguno. No se dejen asustar con la tribulación, porque la tribulación no es para nosotros. Está establecido en la palabra para quienes son los que van a estar en la tribulación, en el tiempo de angustia de Jacob. Y a la iglesia de Filadelfia, que viene siendo la iglesia que se comporta, la cuestión de las 7 iglesias son condiciones que están aquí ahora mismo. Aquí hay de todas, no podemos señalar a nadie, pero el Señor sabía que esas condiciones, que no eran iglesias de per se, sino que esas condiciones se iban a dar dentro de la iglesia, y esas que son de Filadelfia son las que se van por Cristo. Y cuando digo esto, no estoy discriminando que otros que tengan actitudes que pueden renovarse, el Señor mismo no venga y lo pase como por fuego, lo blanquee y lo ponga parte de esa iglesia de Filadelfia que se va a comer. El Señor es quien tiene misericordia, de quien tiene misericordia. Y es por esto que esa esperanza debe seguir siendo nuestra, porque Él le prometió y le dijo: te libraré a la iglesia del tiempo de angustia de Jacob. ¿Y cuál es el tiempo de angustia de Jacob? La gran tribulación. Por lo tanto, ahí le prometió a la iglesia que la iglesia no iba a pasar por ese proceso, porque no nos pertenece. Las transgresiones que van a hacer, eso va a ser un juicio de Dios, la gran tribulación. Las naciones que van a pasar por ese juicio son las que tienen eso que pagar y pasar por ahí, incluyendo al pueblo de Israel. Seguíamos la corriente de muchos israelitas que, como Pablo, como Lucas, vinieron y Pedro, Juan, que eran de Israel, de las tribus, vinieron a servir a Cristo. Fíjense que ellos más nunca
y ninguno de ellos se oyó hablar más que del Señor Jesucristo. Ellos ni siquiera decían Jehová, búsquenlo en las palabras, nunca jamás. Y no es que Jehová está mal, es el nombre de Dios, dado a Israel como para que tengan pavor y temor de hablar de él, porque él era un Dios en ese tiempo que si hacían bien, bendiciones, pero si hacían mal era un Dios castigador. Entonces por eso cuando ellos no podían ni decir el nombre, pero ahora a nosotros se nos dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, que significa amor, y ese es el nombre que nosotros debemos usar, nuestro Señor Jesucristo, hablar de él. Muchos que dicen mucho Jehová, está bien que lo digan, no hay nada malo en eso, pero si usted quiere sonar como los profetas o sonar como Jesús, que en su vida nunca dijo Jehová, pues siga lo que el Señor dijo en él, que ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y por lo tanto debe usted empezar a hablar como hablan lo que están hechos en Cristo Jesús. Le digo, no hay pecado ni nada malo, el Señor lo atiende igual. Usted le puede decir Yahvé, le puede decir Jehová, le puede decir Elohim, todos los nombres que él tiene, porque cada nombre tiene un significado. Pero cuando usted le dice Jesús, sabe que usted lo está reconociendo como el Dios de su salvación. Satisfacíamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Le dije que estamos en un cuerpo de una naturaleza caída. No se sorprenda que mañana usted tenga ese tipo de premura dentro de usted mismo para desagradar a Dios. Pero el que está creciendo en usted, esa nueva creación espiritual en usted, no peca. Esa le va a someter al cuerpo y al alma a la obediencia. Entonces ya usted sabe quién tiene que hacerle más caso, a esa nueva creación espiritual en usted, o a la carne o al alma, porque el alma va donde lo lleve la carne o donde lo lleve su pensamiento de carne. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, pero ahora vivimos para Cristo, ¿verdad? Amén. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No parecíamos, hacíamos la misma práctica. Es por esto que el creyente se conoce, porque ahora practica lo que lo acerca a Jesús y no lo que lo separa. Debido a la gran misericordia y amor de Dios por nosotros, Efesios 2:5, aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El cielo será nuestro, no debido a lo que hayamos hecho en nuestras obras, sino a las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. La sangre de Cristo cubre nuestro pecado y recibimos perdón por medio de la fe debido a la gracia de Dios. Temor y fe. Muchos cristianos de hoy tienen una imagen distorsionada de Dios desde su niñez, la costumbre de la religión. Se han formado una imagen de un Dios todopoderoso, riguroso y austero, con centellantes ojos de acero. Lo ven con un látigo en su mano, listo para descargarlo sobre ellos cada vez que cometen la más ligera equivocación. Dios no es nada de eso. Aun cuando nos castiga por nuestro bien, siempre es gentil, amable y amoroso con sus hijos. Quienes continuamente se acercan al Señor y le dicen, soy inmundo, soy un fracaso, no saben de qué se trata la gracia de Dios. Hay gran diferencia entre venir ante Él con miedo y entrar a su presencia con confianza. Por debajo de nuestra confesión debe haber una tremenda fe, que lo que hizo en el Calvario no fue para condenarnos, sino para nuestra libertad, de la verdad que ha de ser conocido. Deje de mirar su fracaso y mire la misericordia de Dios. Es imposible obedecer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas, pero Dios envió a su Espíritu a morar en usted y en mí, en nuestros corazones, y capacitarnos, redarguirnos, para obedecer sus mandamientos. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Ley, verso, gracia. La ley y las obras siempre se han opuesto a la gracia.
y a la misericordia. Los que viven de la ley haciendo cosas de acuerdo al libro de Éxodo, al libro de Levítico, al libro de Reyes, y que se aplican todo eso sin ser Israel, se aplican todo eso para vivirlo, viven enemistados de la gracia, porque cuando tú le hablas de la gracia dices, ay, es fácil, y va a ser tan fácil, porque la gracia dice que ya Cristo lo hizo por ti, y que lo único que tú tienes que hacer es reconocerlo y vivir para Él en adoración y en alabanza. Entonces eso parece como muy fácil, pero es mentira. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se les exige. Y nosotros vivimos bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu y la ley del amor, que fue la que fuimos dados. Cuando se cambió todo eso, en esas tres se cumplen todas las demás leyes. Porque si tú amas a alguien, no lo va a matar. Si tú amas a alguien, no va a fornicar. Si tú amas a alguien, no va a vivir en el odio. Entonces ya con la ley del amor se cumple toda. Con la ley de Cristo tú sigues la palabra, y con la ley del Espíritu sabes que Dios reside y mora en ti en todo tiempo, y que tú eres templo del Espíritu Santo. Y esa relación con Dios te da esa libertad de la que Él habla. Conoceréis esta verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De persecución, libre de religiosidad, libre de separación. Ahora en tus hermanos tú no buscas lo que los separa, tú no miras cómo están vestidos, que tienen esto, que tienen aquello, no. Tú miras qué te acerca a ellos. ¿Y qué te acerca a tu hermano? El Cristo en ti bendice a Cristo en mí. Y eso es lo que nos une, la sangre de Cristo. Amén. Dios. La ley y las obras siempre se han opuesto a la gracia y a la misericordia. La ley dice, mira tu pecado y avergüenza. La gracia dice, Dios te acepta como eres. La ley dice, sigue las reglas. La gracia dice, es un don gratuito. La ley produce conciencia de pecado. La gracia nos hace darnos cuenta de la justicia que tenemos en Cristo Jesús. La ley dice, hazlo o muere. La gracia dice, acepta a Jesús como Salvador y vive. Amén. Efesios 2 nos enseña la gravedad del pecado y su separación de Dios. Los seres humanos están naturalmente muertos espiritualmente y son esclavos del pecado. La gracia y misericordia de Dios, Dios en su amor nos ofrece la salvación por medio de Jesucristo sin que lo merezcamos. La reconciliación en Cristo. En Cristo las barreras entre judíos y gentiles son derribadas y todos son unidos en un solo cuerpo, la iglesia. Por eso les decía que estos que eran judíos pasaron de ser judíos a creyentes, y ahora son de Pablo, Pedro, todos son ahora no judíos, sino creyentes y parte de la iglesia de Jesucristo. Todo judío que confiesa a Cristo como su Salvador, porque el Señor le dio fe para que creyera en Cristo. Y como le dio fe, ya él no es judío, ahora él es creyente. Y el creyente con Cristo se va con él, sea judío, sea gentil, porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Amén. La nueva vida en Cristo. Los creyentes son transformados, usted y yo. ¿Se acuerda cuando le hablé de entrar al agua, dejar el hombre viejo allá y salir bautizado para vivir para Cristo? Son transformados en nuestras criaturas, creadas para buenas obras y para vivir en santidad. Ese es su compromiso para con Dios como cristiano. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. El Señor dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Pero tú sabes que le predican a los hermanos, a las ovejas, que cuiden su salvación. Eso es una miseria servir de esa manera, porque el Señor no dijo esa palabra. Porque cuando tú cuidas, vamos a decir, yo te regalo una finca y te digo, cuídala, ¿qué tú vas a hacer? Agarra dos guachimanes y le dice, vigíleme eso ahí. ¿Tú la estás cuidando? No se trata de eso. La palabra del Señor dice, ocupaos de vuestra salvación. Ocúpate, siébrala, llévala y haga producir. En ti hay muchas maneras de tener frutos espirituales, y ustedes lo conocen todo. Para dar, a eso se refiere. Cuando usted se ocupa de que ese es salvo y que pertenece a la nación santa, a ese linaje escogido, a ese divino tesoro, usted debe manifestar eso. ¿Y cómo usted lo hace? Viviendo en su comunidad con amor, con aceptación y con perdón, dispuesto a socorrer al necesitado, a buscar a los que están desvalidos y hacerlo ser fuerte en Cristo Jesús. Entonces usted le está dando de la abundancia de vida que hay en Cristo Jesús. Esa es la nueva vida en Cristo. Ya cuando usted cada día de su vida, cada segundo, es una adoración a su nombre y a su gloria. Jesús es la revelación de la gracia y verdad de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17.
Jesús es la manifestación de la gracia y la verdad de Dios, ofreciendo perdón, reconciliación y revelando la naturaleza y el carácter de Dios a la humanidad. Esa es la misión suya también como cristiano. No tuvimos nada que hacer para ganarnos la salvación. Cada vez que decimos, hay algo que debo hacer, Dios dice, yo lo hice. Todo lo que necesita hacer es aceptarlo. Debido a la sangre de Jesús, usted ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14 lo establece. Su pasado fue borrado, está libre de la culpa y tiene victoria sobre Satanás. Porque es que ahora el Señor a libertad nos ha llamado en Cristo Jesús. La vida cristiana es realmente poner en práctica o ejercer la salvación que Dios ha provisto. Él nos capacita para obrar su salvación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Lo pueden ver. Dios nos ayuda a vivir en santidad, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Él sabía lo que iba a hacer para que usted y yo podamos ser presentados como la iglesia santa, blanqueada ante su presencia. Él sabía que en Cristo Jesús iba a hacer eso. Desde antes de la fundación del mundo, Él inmoló al Cordero por ti y por mí. Y eso vino Él a hacerlo realidad en Cristo Jesús. Debemos esforzarnos por vivir una vida que agrade a Dios, siguiendo su mandamiento y buscando ser cada vez más como Cristo. Implica un proceso continuo de transformación interior y un compromiso constante con la voluntad divina. La santidad no es simplemente evitar ciertas acciones, sino un camino profundo en el corazón que nos aparta del pecado y nos acerca a nuestra naturaleza divina, que es Dios. No podemos obrar para ganarnos nuestra salvación, no. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:4. O sea, usted puede no hacer obra, pero usted tiene una fe que lo acerca a lo que Cristo hizo por ti. Que por la fe dice que ahora el creyente por la fe vivirá. Y esa es nuestra esperanza de gloria. La fe en Cristo es el medio por el cual se recibe este regalo, y las buenas obras son una consecuencia natural de esa fe, resultado de la transformación que Dios obra en el creyente. La salvación es un regalo de Dios, lo conocemos, no algo que se puede ganar, porque si se puede ganar se puede perder, y la salvación no se pierde, porque Él dijo que no iba a perder ni uno, y si perdió uno, porque entonces perdió la salvación, y Dios no es mentiroso. No se basa en obras o méritos humanos, sino en la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, en Jesucristo. Las buenas obras son una consecuencia de la fe, no la causa de la salvación. Porque usted dice ahora usted hace buenas obras, pero es porque es salvo, no para salvarse. Usted hace buenas obras porque es redimido, no para redimirse. Usted hace buenas obras porque es justo, no para ser justo. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque somos parte de la naturaleza divina que tiene toda esa voluntad de hacer lo bueno. Y esa es la verdad de Dios. La gracia divina es una obra completa de Dios y no de nosotros. La gracia se describe como el amor, el perdón y la misericordia de Dios manifestados en Jesucristo, ofreciendo salvación y vida eterna. Es un don gratuito que no se puede ganar en méritos propios, sino que se recibe por la fe en Jesucristo. La gracia no solo perdona los pecados, sino que también fortalece y transforma a las personas para vivir una vida más cercana al amor de Dios. Recuerde, y esto lo hacemos como reflexión, no es por lo que usted hace, pero debe ser para buenas obras fue creado. O sea, esa es la naturaleza suya. Pero usted no debe llenarse de orgullo como hizo Satanás, que lo arrojaron del cielo, y a todo lo que se llena de orgullo, el Señor lo ve de lejos. Entonces, vamos a hacer buenas obras, pero no para andarla diciendo que la mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Si usted hace buenas obras, hágala por el amor que hay en usted, porque esa es su naturaleza. Y en vez de ser galardonado por aquel que le tiene coronas y galardones para los que han sido de su agrado. Y usted y yo somos del agrado de Dios, porque el mismo hecho de estar aquí hoy, el perfume grato al Señor. Cuando nos congregamos,
El Señor se deleita porque dice, ese es mi pueblo. Aleluya. La gracia evita como un río caudaloso que fluye de Dios. Y su obra maestra es la propiciación en la cruz, donde Cristo satisfizo las demandas de la justicia divina. La resurrección y el descenso del Espíritu Santo son también manifestaciones de esa gracia, sellando la obra de gracia en el corazón de los creyentes. En resumen, la gracia es la base de la salvación y el camino a la transformación espiritual. Una obra completa de Dios, no de los seres humanos. La mano del Padre es una metáfora poderosa que evoca la protección, el poder, la autoridad y la relación amorosa de Dios para con nosotros, para con Dios, para con el Padre. La relación que nosotros tenemos con nuestro Señor nos ha venido dada con el sello de la voluntad de Cristo, que se ofreció a sí mismo. Dios, siendo Dios, se hizo hombre para acercarnos, a reconciliarnos para con Dios, y que hoy nosotros podemos decir que aquí está esa nación santa, que aquí está ese linaje escogido, porque Él no escogió a nosotros, no nosotros a Él. Si usted lo escoge, a que usted lo escogió, entonces después de eso se ganó la fe. No, el primero le dio fe para que usted sepa que usted fue hecho templo del Espíritu Santo y fue bautizado espiritualmente cuando aceptó al Señor. Y entonces te empieza a manifestar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. Jenny se te dio, que quería que viniera a traer un trabajo sobre la gracia.